Bienvenidos a otro video del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, podés hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Es de mucha importancia porque me ayuda a seguir subiendo material a través de este medio. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los elementos o presentaciones muy importantes y frecuentes que podemos encontrar en el ámbito médico, que es la anemia, palabra que proviene del griego y que significa carencia de sangre. Como pueden ver en el gráfico inicial, nos podemos dar cuenta de que se trata principalmente de una disminución de los glóbulos rojos, es decir, lo que nos lleva al concepto específico de que la anemia se trata de una disminución de la masa circulante de glóbulos rojos por debajo de los niveles normales establecidos. Y cuando hablamos de los niveles normales establecidos, no podemos evitar referirnos a lo que sería el hemograma completo, que se compone de elementos como la hemoglobina, el hematocrito, los eritrocitos, los reticulocitos y su recuento absoluto, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media y el rango de distribución del tamaño de los eritrocitos. Es decir, que cuando hablamos de que existe un cuadro de anemia, principalmente nos vamos a referir a los primeros tres, es decir, una disminución por debajo de los niveles de hemoglobina, de los niveles de hematocrito o de los niveles de eritrocitos. Tenemos que tener en cuenta que puede existir una variación normal dentro de estos elementos, que en este caso sería de menos 2 puntos por debajo de cualquiera de estos valores. Es decir, que si nos encontramos con un paciente que presenta una hemoglobina o un hematocrito o un eritrocito 2 puntos por debajo de estos valores, no necesariamente puede tratarse de un paciente que tenga anemia per se, sino que puede ser una variación normal del laboratorio. Ahora bien, siempre tenemos que recordar que cuando hablamos de la categorización o la caracterización de una enfermedad, tenemos que hacerlo siempre en contexto, es decir, tenemos que ver específicamente qué es lo que está pasando con el paciente y de qué se acompaña la variación en estos valores. Habitualmente estos son los valores o los rangos de normalidad de los valores que podemos encontrar en un hemograma y nos ayuda a caracterizar o a categorizar a un paciente que pueda o no presentar anemia, ¿sí? Estos valores hay que tenerlo en consideración y más adelante voy a estar subiendo un video que va a explicar un poco más acerca de las posibles clasificaciones que podemos encontrar en el cuadro de la anemia. ¿Cuál es la etiopatogenia de la anemia? Principalmente tenemos que entender que para que se produzca anemia, inicialmente deberíamos tener una disminución en la producción de los glóbulos rojos, un aumento en su destrucción o puede ser ocasionada por la presencia de pérdidas hemáticas. Estos tres son los factores elementales en los cuales se puede producir, o en el contexto en el cual se puede producir una anemia. Entender estos tres elementos nos va a facilitar poder saber o poder arribar a un posible diagnóstico que puede estar provocando el cuadro de anemia. Específicamente, cuando hablamos de la disminución en cuanto a la producción, podemos encontrar diferentes elementos que pueden llevar a este contexto. Puede ser una aplasia medular global, es decir que, como sabemos, los glóbulos rojos provienen de la médula ósea y si hay una afección medular, puede estar produciendo, digamos, una disminución en cuanto a la producción de glóbulos rojos. Puede ser una eritroblastopenia, ¿sí? A su vez también podría estar acompañado de una disminución de leucocitos o de plaquetas si la médula se ve totalmente comprometida. Pero puede suceder que solamente haya una afección de la línea roja y esto puede llevar inmediatamente a una disminución en cuanto a la producción de los glóbulos rojos, no afectando los leucocitos o las plaquetas. A su vez también en el contexto de un cáncer, por ejemplo, o de elementos como o entidades como la leucemia, el linfoma o el mieloma, puede producirse una infiltración medular, pudiendo también afectar lo que sería la configuración y la funcionalidad medular. Esto puede llevar a la producción de una anemia también. A su vez también cuando nos encontramos con aportes deficitarios de vitamina B12 o de ácido fólico puede producir alteraciones en cuanto a la maduración del glóbulo rojo, produciendo también un cuadro de anemia. Otra causa muy frecuente es el déficit de hierro por un bajo consumo del mismo, lo cual puede producir también un cuadro de anemia, déficit de eritropoyetina por
insuficiencia renal aguda y crónica, puede producir, digamos, también que no exista la hormona que facilita la producción de glóbulos rojos. A su vez también, enfermedades crónicas de carácter endocrino, neoplásicas, infecciosas, inflamatorias e inmunológicas también pueden afectar la producción de glóbulos rojos, llevando per se a una anemia. Cuando hablamos, digamos, de lo que sería un aumento en su destrucción, tenemos que entender que los glóbulos rojos tienen un tiempo determinado de vida que es de 120 días aproximadamente y luego llega, digamos, su destrucción a partir de órganos como el vaso o el hígado. A su vez también, cuando hablamos del aumento de la destrucción de los glóbulos rojos, vamos a poder entender que hay hemólisis de causa extracorpuscular, es decir, producida por infecciones, anticuerpos en el caso de enfermedades autoinmunes, una destrucción mecánica por una alteración en cuanto al glóbulo rojo, en cuanto a su morfología, una destrucción ocasionada por fármacos, agentes químicos o agentes físicos. A su vez también, cuando la causa es per se, digamos, de lo que sería el corpúsculo, el glóbulo rojo, es decir, hemólisis de causa intracorpuscular, estaríamos hablando de factores hereditarios, es decir, que congénitamente hay una alteración del glóbulo rojo, o, digamos, esa alteración se debe a déficits enzimáticos, hemoglobinopatías, anomalías de membrana y adquiridas producidas, por ejemplo, por la hemoglobinuria paroxística nocturna o, por ejemplo, una intoxicación por agentes como, por ejemplo, el plomo. A su vez también puede existir la presencia de anemia por pérdidas hemáticas en el caso de hemorragias agudas, ya sea una lesión producida por ejemplo por una herida de arma de fuego o una herida de arma blanca, o la presencia de hemorragias crónicas produciendo un cuadro de ferropenia en el contexto por ejemplo de un cáncer de colon. ¿Cuál es la clínica o la presentación, digamos, de lo que sería el cuadro anémico? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, la magnitud del descenso de los glóbulos rojos. Es decir, si es un descenso muy importante, una pérdida muy importante, por ejemplo, en el caso de una hemorragia, vamos a tener un paciente que puede presentarse en un estado de shock, hipotensión, ¿sí? O la presencia, digamos, si es muy rápida, de disnea. A su vez también tenemos que tener en cuenta el tiempo de instalación y la evolución del cuadro. ¿Y a qué se refiere, digamos, este ítem? Bueno, podemos encontrar pacientes que tengan, digamos, una disminución muy lenta de la masa eritrocitaria, es decir, que la anemia se va instalando muy lentamente, y esto puede producir que el paciente sufra una adaptación a esa anemia, evitando la manifestación de diferentes síntomas. Sabemos que el cuerpo necesita oxígeno para vivir y el glóbulo rojo es el encargado de llevar oxígeno a los tejidos. Es decir, que cuando nosotros tenemos un tiempo de instalación muy lento, vamos a encontrarnos con que el cuerpo se va adaptando a una disminución progresiva de los glóbulos rojos, pudiendo soportar hasta niveles tan bajos como 8 miligramos por decilitro de hemoglobina. En el caso, digamos, de la compensación, hablamos también de que el corazón puede también aumentar el gasto cardíaco, generando un aumento del volumen, con lo cual puede aumentar este rango hasta 5 miligramos por decilitro de hemoglobina, es decir, que tiene una tolerancia muy alta al organismo cuando la patología se va instalando de una forma muy lenta, es decir, que el paciente puede presentarse sin síntomas, es decir, totalmente asintomático, con valores tan bajos como 5 miligramos por decilitro de hemoglobina. Esto es un factor muy importante a tener en cuenta en el contexto, digamos, de un tiempo de instalación muy lento, como puede suceder, por ejemplo, en un cáncer o en pérdidas hemáticas de carácter crónico, pero que son a su vez mínimas. Tenemos que tener en cuenta que la clínica va a estar condicionada por la enfermedad que causa la anemia. Es decir, que si tenemos una insuficiencia renal crónica, por ejemplo, que va provocando un descenso en cuanto a la producción de eritropoyetina, nos vamos a encontrar que más allá de la anemia vamos a tener manifestaciones relacionadas con esta patología. Cuando analizamos el cuadro de anemia, tenemos que saber cuál es la enfermedad o tratar de diagnosticar cuál es la enfermedad que lo causa, porque eso, digamos, nos puede llevar también a encuadrar un poco la clínica del paciente. A su vez también, como mencioné con anterioridad, la compensación del organismo es muy importante y si sabemos que el corazón puede compensar, digamos, este proceso anémico, vamos a comprender también que en el contexto de una anemia pueden aparecer elementos o síntomas relacionados con el funcionamiento cardíaco como ser la palpitación, la taquicardia, o incluso en niveles muy bajos de glóbulos rojos o de hemoglobina puede aparecer, por ejemplo, síntomas relacionados con el infarto o la angina de pecho.
Al examen físico, más allá de los síntomas que podemos encontrar relacionados con diferentes enfermedades o con los procesos de compensación, el signo principal que vamos a encontrar en un paciente con anemia es el cuadro de palidez. Como pueden ver en la imagen, una mano totalmente normal con una circulación de glóbulos rojos normales, va a verse, digamos, más resaltada frente a una persona que se encuentra con un cuadro de anemia y, digamos, como pueden ver en la imagen, la coloración que va a predominar es el color blanco. No solamente, digamos, tenemos que ver las palmas de las manos, sino también podemos observar las conjuntivas y las mucosas, que como pueden ver en la imagen en esta paciente, que sufre, digamos, una anemia bastante importante, no solo la piel se encuentra comprometida, sino también las mucosas. Esto es un dato de vital importancia para poder destacar que el paciente efectivamente, en el contexto, digamos, siendo evaluado en el contexto de una luz natural, vamos a evidenciar que el paciente efectivamente se encuentra pálido, ¿sí? Obviamente la palidez no es la única manifestación en el contexto de una anemia, pero con un paciente que sufre anemia vamos a encontrar como síntoma principal que el paciente sufre de palidez. Ahora bien, si tenemos que, digamos, evaluar cuáles son los signos y síntomas que pueden aparecer en el contexto de una anemia, como les mencioné con anterioridad, si buscamos, digamos, los causales, sabemos que, por ejemplo, en el contexto de un cáncer vamos a encontrar signos y síntomas como, por ejemplo, el síndrome constitucional, es decir, un paciente que se encuentra adelgazado y que a su vez va a manifestar elementos como fatiga. A su vez también, en el contexto de insuficiencia renal, vamos a encontrar un paciente que va a tener alterada, por ejemplo, los hábitos de micción. En enfermedades crónicas, si por ejemplo encontramos un paciente que tiene una endocrinopatía, como por ejemplo un hipotiroidismo, vamos a encontrar que el paciente se encuentra aumentado de peso y vamos a encontrar un paciente que tiene, digamos, fatiga y puede presentar, como no, mialgias. En el contexto de enfermedades infecciosas o inflamatorias, ¿por qué no?, puede verse acompañado de, por ejemplo, fiebre. En el caso, por ejemplo, de una destrucción de los glóbulos rojos, tenemos que tener, digamos, en cuenta el examen físico a la hora de evaluar este tipo de pacientes porque puede presentarse con una hepatoesplenomegalia. Es muy importante también, por eso, contextualizar cuál es la probable causa que puede estar ocasionando el cuadro de anemia. Y, por ejemplo, en el caso, digamos, de una anemia producida por una hemorragia aguda, tenemos que encontrar diferentes elementos que puedan sugerir este cuadro, por ejemplo, hematemesis, hematoquesia, proctorragia o hematuria, que en raros casos puede llegar a provocar este tipo de cuadros. En el caso, digamos, de hemorragias crónicas, lo sugerente es solicitar un estudio de materia fecal para ver si existe sangre oculta en la misma. Pero bueno, obviamente debemos recordar que el examen físico va a estar condicionado por las posibles causas que puedan provocar el cuadro de anemia. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta puede dejarla en los comentarios y será respondida a la brevedad. Dentro de muy poquito voy a estar subiendo un video relacionado más que nada con la interpretación del hemograma en el contexto de un paciente con anemia para poder entender un poco cómo podemos clasificar a esta patología desde el punto de vista del hemograma y de esa manera arribar a un posible diagnóstico o un causal que puede estar provocando el cuadro de anemia. Muchísimas gracias.